noches a todos. Mi nombre es Laura Madrigal, soy la directora editorial de LID, del Grupo Almuzara, y editora del libro que vamos a presentar hoy, Aprende a pensar como un gurú, de Rice Burson. Quería daros la bienvenida a una tarde donde vamos a hablar de un tema fundamental, no solo para nuestra vida personal, sino también para nuestra vida profesional, que es el pensamiento crítico. Pero antes de eso, estar aquí pues no es casualidad, es la suma de mucho trabajo y mucho esfuerzo, sobre todo de Rice, pero también de muchas personas a las que quiero empezar dando las gracias. En primer lugar, a los lectores. Muchos de ellos sois vosotros, los que compráis libros, los que leéis. Sin vuestra lectura, nuestro trabajo no tiene sentido. Gracias por leer, gracias por compartir el conocimiento, gracias por hablar de un libro cuando os gusta, retuitear, gracias por los me gusta, por cualquier acción que hacéis en redes sociales, porque eso es muy importante para nosotros y nos ayuda realmente. Gracias también a la librería LE por abrirnos de nuevo la puerta de su casa para la presentación de este nuevo libro y por el apoyo que nos ofrecéis siempre. Gracias, Roger, que hoy nos conocemos por fin en persona. Roger es un referente en el sector editorial y es un placer tenerte aquí. Roger, como ya muchos sabéis, es el director editorial de muchos sellos del Grupo Planeta y bueno, es un referente para nosotros, como he dicho. Gracias por acompañarnos, gracias por ejercer un poquito de maestro de ceremonias y sobre todo, gracias por Mapea. Nos está hablando un poquito antes, pero con Mapea sé que estás ayudando a muchas personas a la creación y a la publicación profesional de su libro. Es un sueño de muchas personas y llegar a publicar con una editorial a veces es complicado. Y subrayo lo de profesional porque hoy en día nuestro sector es muy importante. Así que muchas gracias por emprender este camino. Y por último, gracias a Rice. Rice, eres un magnífico compañero de viaje. Gracias. Eres un profesional. Gracias por tu entusiasmo en todo momento. Gracias por ser tan generoso y compartir todo este conocimiento por nosotros. Gracias por el orden que has llevado, la estructura, por entender también nuestro trabajo, que a veces es complicado, aplicar nuestros consejos. Pues por el resultado te damos las gracias porque hemos aprendido también nosotros muchísimo con este libro. Se publicó hace semanas y bueno, ya sé que hay unas entrevistas en radio, unos medios digitales. Espero que sigamos acompañándote en este éxito, no solo en España. Hablaremos después porque a lo mejor nos vamos a Latinoamérica. Queremos dar las gracias porque de verdad el trabajo editorial a veces es muy duro y son muchas las partes que suman y de verdad que estamos muy agradecidos a todos vosotros. Y bueno, como Rice y Roger van a hablaros un poquito más en profundidad del libro, yo os voy a explicar el cómo hemos llegado a publicarlo, el por qué nos hemos decidido a publicarlo. Y realmente son 3 puntos principales. Uno es el tema, otro es la practicidad del libro y otro es el propio autor. El tema, ¿qué buscamos? Nosotros buscamos siempre temas que sean relevantes, tanto para un público profesional como para un público general, depende de lo que queramos. Pero tiene que dar respuesta a un tema de interés, tiene que generar debate o tiene que ser algún punto de vista novedoso, algún concepto nuevo, un sistema, una metodología de un debate que está en el centro de la opinión de las personas, ¿no? En definitiva, tiene que aportar valor. En ese sentido, como he dicho al principio, el pensamiento crítico es muy importante en el desarrollo de la vida de las personas, en la vida personal, pero va a ser clave en el futuro laboral. Y es que hay estudios que muestran que el pensamiento crítico, como decimos aquí en la contraportada del libro, que es una de las 3 habilidades más demandadas por empresas y por organizaciones. Y será clave en el futuro laboral. Y se estima que es importante hoy, pero lo va a ser hasta el 2025. Por eso tenemos que aprender a desarrollar esa capacidad de pensamiento crítico. ¿A qué nos ayuda el pensamiento crítico? Pues el pensamiento crítico, entre otras cosas, nos ayuda a tomar mejores decisiones. Nos ayuda a anticiparnos a problemas, a diagnosticarlos, a diseñar soluciones, a resolver los problemas de una forma mucho más eficaz. Nos ayuda a generar ideas disruptivas, nos ayuda a saber argumentar, pero sobre todo lo más importante, nos ayuda a mantener una actitud positiva, una actitud de mejora constante y una actitud favorable al cambio que tan necesaria es en estos momentos.
Practicidad y el autor van un poquito una de la mano de la otra, y ahora os explico por qué. Nos interesa que sea un libro práctico porque queremos que nuestros libros sean habilitantes, es decir, que su lectura nos lleve a aplicar ese conocimiento adquirido y podamos aplicarlo en el momento de nuestra vida personal o profesional. En este sentido, el pensamiento crítico no lo tenemos todo el mundo, si no me equivoco, Rice. Lo que tenemos nosotros es una capacidad de razonar, pero el pensamiento crítico va un poquito más allá, es una vuelta de tuerca, por así decirlo, y lo podemos entrenar. Podemos desarrollarlo mediante el entrenamiento o el conocimiento de métodos eficaces de argumentación lógica y también con la actitud. ¿Pero cómo podemos hacerlo? Pues ahí es donde viene la propuesta de valor de Rice. Rice lo que propone en el libro es un sistema práctico de las 10 fuerzas del pensamiento crítico transformador. Y subrayo práctico y transformador. Práctico porque nos ayudas a pensar afuera de la caja, porque has complementado el libro con ejemplos y ejercicios que nos ayudan a adquirir nuevas habilidades, y transformador porque es un proceso completo de pensamiento profesional. Nosotros, con la lectura del libro, cuando lo estuvimos leyendo, estuvimos viendo muchas publicaciones de Rice, hablando con él, y vimos enseguida que ese método tiene una base sólida, una base que lleva Rice años estudiando, analizando, trabajando y aplicando el pensamiento crítico en la transformación de personas y organizaciones. Por eso pensamos que este libro iba a servir de utilidad para muchas personas. Y el fin de publicar este libro no es solo que os guste, sino que también os sirva de utilidad. Y bueno, este es el resumen muy pequeñito de lo que nos llevó a publicar el libro. Un camino que empezó Rice con Roger y que, bueno, que estamos muy orgullosos de haberle dado fin. Y no digo nada, que muchos éxitos y que te acompañamos de la mano en todo momento. Así que os dejo con Roger y con Rice. Muchísimas gracias, Laura, y enhorabuena sobre todo por el fichaje y la publicación de Rice. Sumas un nuevo éxito a los de Alicia que veo por aquí, que se publica estos días, el libro de Alicia, también el de Pilar, su entrada triunfal. Hola, Pilar. Todos muy buenos libros y muy buenos autores. Y sobre todo darte la enhorabuena a ti, Rice, por haber escrito el libro y por haberlo publicado con una editorial como Lid, que es una editorial de referencia en el mundo de la empresa, en el mundo de la gestión y en el mundo del pensamiento. Es como el mejor matrimonio posible. Rice, el libro tuyo es un compendio de saberes, de conocimientos, hay filosofía, hay ciencia, hay sociología, hay experiencia y gestión empresarial. Es como un gran repositorio de conocimientos que yo imagino que has ido acumulando durante mucho tiempo. A mí me gusta mucho siempre decir que un libro tiene que ser el final de un largo camino y no el inicio de un trayecto, ¿no? Un libro debe escribirse cuando la persona que lo escriba ha recorrido un trayecto de varios años, se ha convertido en un especialista, sabe mucho de lo que habla y luego lo plasma negro sobre blanco. No ese atajo, ¿no?, que a veces se toma a decir, oye, me apetece, no sé, quiero saber qué es el metaverso, por decir algo, ¿no? Y dice, bueno, pues voy a escribir un libro sobre el metaverso y como que tengo que investigar así, me lo aprendo, ¿no? Claro, esto nunca funciona, ¿no? Porque claro, vas aprendiendo al tiempo que vas escribiendo y se acaba notando. Yo quería empezar preguntándote, Rice, ¿cuánto tiempo llevas investigando todos estos temas? ¿O cuánto tiempo de conocimiento y sabiduría acumulada en este libro llevas, digamos, acumulando en las alforjas? Bueno, pues una semana antes de escribir el libro. Fue una cosa que era el pensamiento crítico. Me enteré por los periódicos. No. Bueno, primero de todo agradecer muchísimo a Laura sus palabras y bueno, y todo ese acompañamiento y también, por supuesto, a Roger, dos grandísimos editores y evidentemente pues es bastante fácil con gente así conseguir estas cosas, ¿no? Bueno, y contestando en serio a tu pregunta, pues la verdad, como muchos sabéis, pues yo estudié filosofía y tengo un pasado académico y luego pues por circunstancias pues he estado trabajando el resto de mi vida en empresa. Y un poco pues digamos este impacto, ¿no?, en el mundo de empresa, visto con otros ojos,
el que empieza a despertar pues ese tipo de problemática, ¿no? De decir, ostras, hay gente que le interesa pues tomar buenas decisiones, razonar bien, algunos que les interesa la filosofía, pero también ves que, pues bueno, mucha gente fracasaba en ese intento, ¿no? Porque leer a Heidegger o a Hegel no te da pensamiento crítico así de entrada, ¿no? Y también, pues, que también muchas empresas a veces por sus organizaciones un poco pues, tradicionales tampoco aplican ciertos métodos de razonamiento que les ayudarían a tomar buenas decisiones, ¿no? Y entonces, pues bueno, empecé un poco como mucha gente, lo que es filosofía para no filósofos, que es un poco particular, acercar, pero vi que tampoco eso era suficiente, ¿no? Entonces, los que más han trabajado esto es esta tradición americana de pensamiento crítico, ¿no? Que a principios del siglo XX pues, convirtieron esto en una disciplina, pero bueno, estaban muy centrados solo en la parte de razonamiento lógico, ¿no? De argumentación. Y yo pues he aportado una serie de novedades, vamos a decir. Mi método está construido también pues con la ética, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Porque la racionalidad crea monstruos, ¿no? Como el holocausto, ¿no? Es decir, que hay que prevenirlo pues, con la ética, con los valores, con el propósito, ¿no? Y también, pues, otras cosas, ¿no? He añadido la creatividad, por ejemplo, o también, pues, el tema de la teoría de decisión matemática. Es decir, toda una serie de herramientas, y como decía también Laura, pues metidas en una especie de proceso de transformación, digamos, como una especie de proceso de coaching o de auto-coaching o de emprendimiento, que si sigues pues ese método, digamos, esas fuerzas, pues puedes crecer, ¿no? Y ser mejor, ¿no? Y eso te sirve pues para tu vida personal y profesional, ¿no? Por eso pues todas estas cosas las fui tratando en mi blog y algunas cosas pues autopublicadas, pero bueno, ahora he tenido una oportunidad de hacer un compendio y hacer algo, espero que útil. Sin duda, Rais. Oye, dices una cosa que me gusta mucho en el libro, dices que tu libro no es para leer, ¿no? Que tu libro es para leer, para pensar y para trabajar. Cuéntanos qué van a encontrar los lectores cuando empiecen a leer el libro. Bueno, pues por supuesto recomiendo leer mi libro. Por ejemplo, si Pablo Casado hubiera leído mi libro, no estaría tomando estas malas decisiones que he tomado últimamente, ¿no? Bueno, esta es buena, ¿eh? La última es mejorable, sí. Bueno, sí, lo que la gente puede encontrar es, como sí, digo en la introducción, ¿no? Que evidentemente pues, el pensamiento requiere entrenamiento, requiere actitud, y por lo tanto, pues bueno, no se trata solo de leer, sino de volver a ello, ¿no? De ir dándole vueltas a las cosas, de ir mejorando, de ir aprendiendo. Y entonces en el método, digamos, este sistema, propongo pues como un proceso, ¿no? Que hay como en el coaching, ¿no? Donde hay un inicio y hay un objetivo final, ¿no? Y por lo tanto, pues a través de estos métodos, que son métodos sacados de la filosofía, pero sin las teorías sobre el mundo y estas cosas, pues te permite, digamos, dominar pues, desde todos los puntos de vista lo que es el pensamiento crítico para tomar buenas decisiones en tu vida, ¿no? Yo creo que esto además es algo que también lo ha citado Laura, pues hoy en día es una de las cosas más demandadas, pero también es que hay estudios recientes que nos demuestran que el pensamiento crítico es la variable más importante a la hora de tomar decisiones por encima de la inteligencia, incluso que la experiencia, ¿no? Y además con la ventaja de que el pensamiento crítico se puede enseñar, mientras la inteligencia no. O eres Einstein o no lo eres, ¿no? Entonces ahí poco se puede hacer. Pero el pensamiento crítico todo el mundo lo puede aprender. Y además también hay otros estudios que dicen que la gente que tiene pensamiento crítico pues son más felices. Y eso también es coherente porque si al final tomas buenas decisiones, pues todo eso te impide sufrir y te acerca pues a una felicidad personal, ¿no? En el libro citas una frase de Sherlock Holmes, en concreto de la película de Sherlock Holmes, que dice: no se muevan, no hablen, no respiren, estoy pensando.
La pregunta sería, para pensar con método crítico, ¿tenemos que aislarnos del mundo? ¿Es necesario tomarnos un respiro, irnos a algún sitio, apagarlo todo? Sí, es una muy buena pregunta, porque por una parte sí, por una parte para pensar o para reflexionar, pues tenemos que buscar, digamos, una perspectiva, ¿no? Una distancia de lo que es los problemas o el problema que queremos pensar, y por lo tanto sí es conveniente pues aislarse, pero es un aislamiento para en el fondo luego meterse en medio de los problemas, ¿no? Por ejemplo, el pensamiento crítico, digamos, una de las cosas es que tomar esa perspectiva para poder también estar abierto a cosas de los demás, ¿no? Es como, no sé, por decir algo, como si yo fuera socialista, por decir algo. O sea, bastante improbable, pero... Y yo me voy pues a la sede de Vox, ¿no? Pam, pam, hola, buenas, ¿qué tal? Y hablo con esta gente, le digo cuáles son sus principios políticos, cuál es su programa político. Es decir, una cosa que es totalmente diferente a lo que estás acostumbrado. Y si tú en ese diálogo, en esa conversación, en ese entendimiento eres incapaz de matizar tus principios o de aceptar algo del otro, realmente no ha habido ningún diálogo, no ha habido ninguna evolución, no has utilizado el pensamiento crítico, ¿no? Estamos en una sociedad que nos dan paquetes. Tú quieres ser de izquierdas, perfecto, aquí lo tienes todo. Tú quieres ser de derechas, aquí tienes todo. Pero si quieres ser de centro también, es más pequeñito el paquete. Pero si quieres ser de izquierdas y de derechas, si quieres ser una cosa diferente, pues eso eso no puede ser. Digamos, eso es más difícil, ¿no? Y por lo tanto, pues requiere, digamos, una perspectiva, ¿no? Digamos, todo esto. Raiz, si te pregunto que nos cuentes la diferencia entre el pensamiento orgánico, el pensamiento normal, ¿no? El intuitivo, y el pensamiento crítico, claro, me contestarás que te estoy pidiendo que lo resumas el libro, ¿no? Es complicado, pero explícanos las cuestiones principales que diferencian el pensamiento espontáneo que tenemos todos nosotros todos los días y el pensamiento crítico. Sí, es una buena idea empezar por el principio. Digamos, muy resumidamente, pues el pensamiento es algo que tenemos todos, ¿no? Es la facultad de pensar, de razonar, ¿no? Que es propia de la especie humana, que hacemos a través de la inteligencia y del lenguaje, ¿no? Y por lo tanto, pues todos tenemos esta capacidad de pensar, ¿no? Algunos también tienen algo más, ¿no? Pero realmente el pensamiento crítico es un pensamiento con método. Por lo tanto, al final necesitas aprenderlo, entrenarlo de alguna manera, ¿no? Es una manera de pensar que te permite anticiparte a los problemas y, por lo tanto, tomar mejores decisiones, porque al adelantarte, al dudar de las cosas, al problematizar las cosas, pues entonces puedes preparar soluciones para cuando esos problemas lleguen y no te cojan infraganti, ¿no? Al final el pensamiento no deja de ser un mecanismo de defensa del ser humano, igual que la musculatura, para enfrentarse a la incertidumbre del mundo, ¿no? A lo que es, digamos, lo que podríamos resumir como la sorpresa, ¿no? Es decir, vas por la selva, te encuentras un león de frente y entonces pues tomas una decisión, ¿no? Salir por piernas, ¿no? Eso es lo normal, ¿no? Pero quizás el pensamiento crítico, si alguien ha podido pensar, si me meto en una selva, ¿qué podría pasarme y qué debería hacer? Pues sabrías que frente a un león tienes que enfrentarte. Tienes que mirarle fijamente a los ojos, tienes que gritar, tienes que levantar tus manos para que él piense que puede ser peligroso y te deje estar, ¿no? Entonces el pensamiento crítico, así muy, digamos, muy caricaturescamente, pero sería un poco eso, la capacidad de anticiparse a los problemas.
Y Rais, cuéntanos también qué problemas hay si no disponemos o no somos capaces de llevar a la práctica un pensamiento crítico. Y no solo eso, ¿eh? Porque en el libro, ya os adelanto, el libro cuentas que es imprescindible el pensamiento crítico, pero la cuestión es, si realmente es tan imprescindible, ¿por qué no se estudia en el colegio y en las universidades? Me refiero, antes has hablado de filosofía y en efecto en los colegios se estudia filosofía, pero la filosofía no es pensamiento crítico. ¿Por qué sería imprescindible que se estudiara el pensamiento crítico en el colegio y universidades y se dieran las pautas para poder tener este método y qué ocurre si carecemos de él? Sí, es un asunto clave, digamos, en nuestra sociedad, especialmente en la sociedad, diríamos, europea, ¿no? No hay un sitio donde podemos aprender pensamiento crítico, ¿no? En las escuelas de negocios nos enseñan, en las escuelas, diríamos, quizás en eso, la filosofía de eso, que es un poco más sistemática y te enseñan algo de ética, algo de lógica, y con un buen profesor, con buenos debates, podríamos empezar a enseñar pensamiento crítico, pero realmente historia de la filosofía, ¿verdad?, que es lo que se hace en bachillerato, que no es filosofía, es historia, pues no nos sirve para aprender pensamiento crítico. Entonces, en esto los americanos están más adelantados, porque esa tradición, digamos, de pensamiento crítico, que tenía una voluntad educativa, ¿no?, pedagógica, para enseñar a todo el mundo, desde los pequeños a los mayores, a razonar, porque su vida será mucho mejor, pues lo tienen bastante claro. Y hoy en día que tenemos la inteligencia artificial, pues en las empresas lo que necesitan son gente que aporte valor, que piensen con su cabeza, que tomen decisiones, que sean creativos, que sepan innovar. Y el pensamiento crítico, por supuesto, es clave en todo esto, ¿no? Y como ha dicho Laura, pues en el Foro Económico Mundial, pues es una de las digamos, facultades más requeridas por las empresas hoy en día, ¿no? Entonces, está claro que yo creo que la filosofía en este país y en Europa, esta tradición europea de que nos pensamos que somos mejores que los americanos, ¿no? Que los americanos hacen filosofía del lenguaje, crítica literaria, filosofía de la ciencia, pero no hacen filosofía como la hacemos aquí, tradición alemana o francesa o lo que sea, ¿no? Entonces, somos muy creídos con lo nuestro y no somos nada prácticos, y entonces estamos un poco bloqueando, y lo digo con todo el cariño porque yo soy filósofo, ¿verdad? Y por supuesto la filosofía es magnífica porque sí que abre el espíritu crítico, pero no te enseña pensamiento crítico, ¿no? Entonces, esto al final las empresas pues, hoy en día pueden contratar consultores y pueden enseñar, y eso es lo que va a pasar, pero a nivel social estamos un poco bloqueados, ¿no? Y si no hacemos esto, ¿no?, contestando a la segunda parte de la pregunta, pues tenemos estos problemas que podemos ver todos los días en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, Twitter, ¿no?, que es pues, el sitio donde no todos los odios, ¿no?, afloran, la gente, bueno, y los bots también, ¿no?, se están casi matando entre ellos, ¿no? Y eso es, no hay pensamiento, no hay diálogo, no hay tolerancia, ¿no? Y todo eso, pues, evidentemente hace mucha falta, y eso a veces se traslada no solo digamos, a las redes sociales, sino a la vida cotidiana, y la gente, pues, no todo el mundo, pero hay también esa mentalidad de las cosas etiquetadas, fáciles, digamos, esos paquetes que llamo yo, digamos, de ideas o de discursos, en los que ya lo tienes todo definido, y si no entras en los detalles, ya todo es magnífico, ¿no? Y por supuesto, como he dicho antes, también en el mundo de la empresa, si no tenemos a gente capaz de tomar decisiones, es complicado. Y además, en el tema de la inteligencia artificial hay una cosa muy importante, y es que no es que las máquinas no puedan pensar mejor que las personas, pero es una parcela de poder que no les vamos a dar. Y por lo tanto, tiene que haber gente capaz de decir cuándo se utilizan los algoritmos o la inteligencia artificial y cuándo no, y hasta qué punto, ¿no? Entonces, necesitamos gente que pueda pensar esas cosas, ¿no? De hecho, necesitamos gente que pueda pensar estas cosas, y ahora comentamos el mundo de la empresa. Una de las habilidades más solicitadas en el mundo de la empresa es precisamente perfiles con pensamiento crítico. Pero al mismo tiempo no parece, o dime, ¿no?, si estoy equivocado, pero no parece que haya
un interés inusitado por aprender pensamiento crítico. ¿A qué se debe? ¿Cuál sería tu diagnóstico? Bueno, yo creo que la gente no tiene un interés en pensamiento crítico porque, dicho así, ¿verdad? Digamos que vende poco, ¿no? Pero si hablamos, por ejemplo, de si quieres tomar mejores decisiones, o si fue bien tu matrimonio, o si, yo qué sé, te compraste el piso correcto, o ese tipo de cosas, ya la cosa empieza a ser mucho más cercana, ¿no? Y además, pues como he dicho antes, como no hay tradición en este sentido, pues lógicamente nos suena un poco a chino, pero por ejemplo, como digo, en Estados Unidos, pues ahí el pensamiento crítico se mide. O sea, hay test psicométricos para medir el pensamiento crítico y te dicen pues qué nivel tienes y lo que tienes que aprender y lo puedes conseguir, ¿no? Entonces está un poco más al orden del día, pero es verdad que pues aquí estamos un poco lejos y suena un poco raro, pero yo creo que sí que todo el mundo en su interior reconoce la necesidad de que todo lo que pueda mejorar en sus decisiones o todo lo que le acerque a la felicidad, por decir algo que no es tan diferente, pues es muy útil, ¿no? Yo siempre, espero estar equivocado, pero tengo siempre la sensación de que la gente prefiere saber cómo ganar una discusión a no aprender a tomar las decisiones correctas. Y que es una tontería, porque dices, hombre, si aprendes lo primero te será más fácil lo segundo, ¿no? Ahora decías, Rais, me ha hecho gracia que decías lo de los gráficos y los análisis y tal. Y es que, claro, en el libro se nota mucho tu base filosófica. Si fueras ingeniero en lugar de filósofo, seguramente explicarías lo mismo, pero y con gráficos y con digamos, toda una serie de métricas sobre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer y las sumas y las restas y los algoritmos para conseguirlo, ¿no? Pero en cambio, lo que al final se deduce de la lectura de tu libro es que todo empieza por dudar. Tenemos que dudar de todo. Cuéntanos un poquito más acerca de esto. Sí, de hecho dudar pues es una de las fuerzas, de los métodos y normalmente de la parte central, digamos, de las fuerzas del pensamiento crítico. Y sí, todo empieza con las preguntas, ¿no? De hecho, en varios de los métodos filosóficos, pues la preguntarse por las cosas es lo fundamental, ¿no? Y dudar, pues no significa fastidiar las cosas, ¿no? O ser negativo, ¿no? Mucha gente tiene esa sensación, pero dudar de las cosas es, como vuelvo al principio, es un mecanismo de supervivencia humana. Es estar seguro de que las cosas son sólidas, ¿no? De que esta mesa pues, no se va a caer. Es decir, dudar es, bueno, ver que está todo correcto, es como hacer un test a las cosas, ¿no? Por lo tanto, dudar es una cosa absolutamente sana, ¿eh? Es decir, que nos lleva a cosas buenas, ¿no? Y por supuesto nos permite, como decía antes, anticipar problemas, ¿no? Problematizar una cosa, que quiere decir crear un problema donde no lo hay, pero es lo mismo que pues, hacer una revisión de un edificio para ver si los fundamentos están bien, se va a caer o no se va a caer, ¿no? Es decir, que dudar significa asegurarse de que las cosas pues, están bien hechas, de que las cosas, no sé, los valores, por ejemplo, que tenemos son los que nos van a ayudar en la vida y no nos van a fastidiar, porque a veces hemos heredado muchas cosas que realmente nos hacen daño, pero como no las hemos, digamos, las hemos heredado acríticamente y no las hemos pensado, pues a veces vivimos con ellas, ¿no? Entonces, la duda es el principio de todo, ¿no? Y además, bueno, en el método hablo de fuerzas, porque hay unas contrafuerzas, digamos, que nos empujan a quedarnos en nuestra zona de confort, ¿no? Que es lo que yo llamo la caja, ¿no? O siguiendo esta metáfora, expresión inglesa, ¿no? De thinking out the box, ¿no? Y es bueno, porque son 6 caras como de un cubo, ¿no? Que sería la expresión de la caja, y entonces estas son las 6 fuerzas centrales de las 10, pues las 6 que de alguna manera nos ayudan a salir de esta zona de confort,
porque, por ejemplo, en el caso de la duda, pues hay una tendencia, pues eso, a la normalización, a lo que hemos dicho, a estos discursos sociales que están prefabricados y que nos dan pues toda la tranquilidad y que no nos tenemos que preocupar de nada, pero luego, como decía, ¿eres de izquierda o eres de derechas? Oye, ¿por qué no puedo ser, a lo mejor, socialdemócrata en políticas sociales y liberal en política económica, ¿no? Es decir, es posible otras cosas, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que nos permite, digamos, por ejemplo, la duda, ¿no? Y quería comentar una cosa que has dicho que está muy bien, esto de que la gente quiere ganar los debates y todo esto. Y está muy bien porque una también de las técnicas o de las fuerzas es el diálogo. Digamos, el diálogo es súper importante. Y el ejemplo de la disputa medieval, pues yo creo que es un ejemplo muy interesante de cómo se debe hacer pues un diálogo con argumentación y contraargumentación y todo esto, y es un poco cómo funcionan las universidades, la ciencia, ¿no? La revisión entre pares, ¿no? Digamos, entre los expertos, ¿no? Que intentan fastidiarse al máximo posible, ¿no? Es decir, ver si las teorías realmente caen o no caen, y no es nada personal, pero con toda crudeza, ¿no? No crítica destructiva, pero digamos deconstructiva, ¿no? Entonces, depende de las reglas del debate, ¿no? Si el debate tenemos un público, queremos ganar. Entonces, pero si el debate es vamos a salvar el planeta, o decir algo, entonces habrá cooperación, ¿no? Entonces ese diálogo sí que será realmente constructivo. Antes de abrir el debate, para que todo el mundo que quiera pueda participar y hacerte sus propias preguntas o compartir sus reflexiones con todos nosotros, ahora has comentado lo de la necesidad de pensar fuera de la caja, que es algo de lo que hablas mucho en el libro, y yo quería simplemente que profundizaras un poquito, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿O es algo que parece contraintuitivo lo de pensar fuera de la caja? Sí, bueno, porque, digamos, fabricarte o tener una zona de confort cuesta mucho y se está muy bien, digamos. Entonces, a veces, pues uno no tiene la motivación para salir de la caja. Pero la caja es un engaño, en el fondo. Primero porque alguien o algo nos ha metido ahí. Si reflexionamos, cuántas de las cosas que tenemos, pensamos, son nuestras de verdad o las hemos heredado o no las hemos pensado suficientes, ¿no? Entonces, realmente hay que hacer un esfuerzo, no hay otra manera. Igual que escalar una montaña. Si quieres ver desde arriba lo bonito que es todo, tienes que escalar. No hay otra manera. Digamos, puedes ver las fotos, pero no es lo mismo. Entonces, sí, cuesta salir de la caja y además da una falsa seguridad porque si no sales de la caja pensando, es una de las cosas que también digo, pues alguien te echará sin pensar, ¿sabes? Porque al final no puedes prever ciertas cosas. Mientras, en cambio, si tienes más perspectiva, si has salido de la caja, vas aprendiendo más cosas, has ganado, te has enriquecido de una manera espiritual, material, pues estás en otro sitio, te vas asegurando que tus decisiones y tus valores y tus cosas son sólidas, ¿no? Y vas a tener menos problemas, ¿no? Entonces, es difícil, pero es muy conveniente, ¿no? Digamos, esto salir de la caja, ¿no? Ahora, también como a veces la gente pregunta, ¿y qué hay fuera de la caja? Fuera de la caja... Hace mucho frío. Fuera de la caja hay más cajas. Pero son más grandes, que te dan más perspectiva, ¿no? Es decir, pero bueno, al final siempre estamos en un marco de pensamiento. Bueno, esperemos que poco a poco consigamos salir de la caja y sobre todo salir de aquello que ocurre tanto en las empresas, ¿no? Es que cuando te preguntan esto, porque es así, y esto siempre se ha hecho así. ¿Qué pregunta usted? Oye, pues yo creo que llega el momento, nos quedan todavía unos minutitos para abrir el debate, para todo aquel que quiera hacer alguna pregunta a Rais, o algún comentario o alguna aportación. Sí. Elvira ya ha prometido que... Sí, ya había prometido. Bueno, creo que se oye yo creo que se me perfectamente. oye Tienes perfectamente. voz radiofónica. Quería que nos hablases del excedente de conciencia, que parece que es necesario tener algo que te permite pensar, tener un pensamiento crítico. Eso por un lado. Y por otro lado, el pensamiento crítico, ¿no crees que no lo tenemos en general por toda la programación mental que nos han imbuido en la escuela, en los medios de comunicación, la falta de cultura general también? Y luego,
que realmente el pensamiento crítico te lleva a comprender y a empatizar más con el otro, a tener ese diálogo. Serían las tres cosas ahí. Muy bien, pues oye, esta buena Excelente. inauguración de preguntas, ¿verdad? Con Sí. una batería. ¿Cuál era la primera? La excedencia de No, que sí, excedente de sí, conciencia. no me acuerdo. Bueno, eso es bueno, lo he dicho en alguna otra ocasión, que es una frase de Rudolf Barrow, digamos, de un intelectual, digamos, alemán, bueno, revisionista, etc. Pero bueno, lo importante es que al final, excedente de conciencia quiere decir de tiempo, es decir, de tener tiempo para poder reflexionar. Es decir, si tú estás trabajando 20 horas al día, no tienes tiempo de pensar en nada, por decir algo, ¿no? Entonces, es imposible, digamos, hacer una reflexión, hacer una crítica sin tener una perspectiva, ¿no? Es absolutamente necesario, ¿no? Entonces, sí que lo necesita. Ahora, eso puede ser muy variado, dependiendo de cada persona, ¿no? Hay personas que al final del día hacen un balance, hay personas que se levantan a las 4 de la mañana para pensar cosas, hay otros que lo hacen corriendo, nadando, es decir, cada uno tiene su manera de distanciarse de las cosas y cuando las neuronas se conectan de otra manera y te permiten avanzar y no quedarte dando vueltas en círculo sobre lo mismo, ¿no? Aunque muchas cosas de las que aquí hablamos de pensamiento parece que como que son orales y no, también son escritas, es decir, pensar también requiere escribir, requiere documentarse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sí que es necesario. Entonces, luego también preguntabas... Programación mental. El pensamiento crítico dijiste que si no creo que esto en la sociedad es... que nos enseñan pensamiento crítico. No, al contrario. Que no tenemos un pensamiento crítico porque la caja en la que estamos metidos tiene tanta programación mental en la escuela, en la familia. Por supuesto, esto es lo que yo llamo de las industrias del pensamiento, que al final son, bueno, instituciones, por decir algo, pero también procesos sociales también que crean, digamos, por llamamos discursos, pero para que uno tenga una idea de lo que es un discurso, pues es un relato social, ¿no? Es una ideología, puede ser varias cosas, ¿no? Y entonces, pues sí, constantemente, vaya, hay gente que se dedica, bueno, industrias enteras dedicadas a llenarnos la cabeza de cosas que muchas no nos interesan para nada y ni siquiera nos benefician, ¿no? Bueno, esto también salía en el libro este de George Orwell, ¿no? En 1984, el Double Think, que es el doble pensamiento, es decir, que te dan discursos que dicen una cosa y lo contrario, y tú te lo asumes, ¿no? Porque soy de izquierdas, con lo cual esto que me dicen, pues aunque no tenga sentido, tiene sentido porque yo soy de esto. Y esto pues es bastante dramático, por eso digo que aquí no hay ningún regalo. Eso es una voluntad personal de que tú tienes que querer hacer este esfuerzo, es decir, tú no corres una maratón estando sentado en el sofá, entonces necesitas hacer este esfuerzo y hacer este ejercicio para conseguirlo, ¿no? Y luego la última cosa, brevemente... La empatía, al comprender... Bueno, esto también lo comento, de que mucha gente piensa que el pensamiento crítico es absolutamente racional, porque esta corriente americana que hablo se centran sobre todo en la parte lógica, de lógica formal, de argumentos, ¿no? Si están bien hechos, si no están bien hechos, pero en el sistema que yo propongo, pues es inteligencia cognitiva e inteligencia emocional están absolutamente juntas, y en varias de estas fuerzas, en varios de estos métodos se ve con claridad, ¿no? De que tú no puedes tener unas ideas o hacer una crítica sin compartirla, sin convencer a otros, y tú incluso tampoco puedes hacer una reflexión, ¿no? Digamos, el principio de la inteligencia emocional pues es la autorreflexión, el autocontrol personal, para luego poder pasar a tener empatía y otras cosas. Todo esto está recogido en el libro, porque bueno, no se pueden diferenciar. Entonces, el pensamiento crítico es también un pensamiento emocional. Gracias. Claro.
Yo tengo una reflexión y una pregunta. Primero, porque no me he leído el libro, entonces me parecería muy soberbio de mi parte preguntar cuando no me lo he leído. Me lo voy a leer y lo sabes, porque estoy aquí. Pero aquí estamos, me lo vas a firmar. O sea, me lo vas a firmar. Entonces, sí tengo una pregunta con todo lo que hemos estado viendo hoy, lo que te he leído un poco en redes y te he ido siguiendo. Que yo, como sabes, enseño marketing y realmente uno de los psicólogos, el único que ha ganado el Premio Nobel de Economía, es Kahneman. Y Kahneman nos propone este System 1, System 2. Es decir, por una cuestión de supervivencia, el sistema 1 es el inmediato, el rápido, en el que hemos interiorizado hábitos para evitar, sobre todo, el derroche de recursos que supone el System 2, que es el de me tengo que sentar a pensar y a tomar una decisión concreta, ¿cómo se dice esto? Pensada, tranquila y reflexionada sobre algún tema. Entonces, esto es una cuestión de supervivencia. Claro, aprender a pensar como un gurú a mí me lleva a pensar en este sistema 2, en el de, oye, las cosas hay que razonarlas, hay que pensarlas, hay que dedicarle más recursos, que es lo que estás diciendo, ¿no? A pensar, pero va un poco en contra de la supervivencia en tiempos más como los que vivimos, ¿no? De rapidez, inmediatez, rápido. A lo mejor no nos adaptamos, a lo mejor los que pensamos vamos a acabar siendo seres inadaptados, ¿no? Entonces me entra un poco de yuyu. No, mira, es muy sencillo. El sistema 1 y el sistema 2 están interconectados. Si tú te vas entrenando, vas ejercitando, te vas anticipando a las cosas, digamos, con esos espacios de reflexión y todo esto, cuando tienes que tomar decisiones en un segundo, las tomas, tu instinto, digamos, las toma, también en función de todo lo que has aprendido, porque eso ya se ha consolidado. Entonces, si tú no has hecho ese ejercicio antes, en ese segundo lo vas a fallar. Entonces, para una toma correcta de decisiones, tanto si tienes tiempo como si no lo tienes, tienes que ejercitar el pensamiento crítico. Y eso es algo que está bastante demostrado. Claro, también es más peligroso el tema de las emociones. Pues las emociones, por eso digo que, a ver, también creo que lo ha sugerido Elvira, ¿no? De que pues hay mucha gente que a lo mejor dices, pues tienen un pensamiento crítico así natural ya, pero no. ¿Por qué? Porque tiene que ser sistemático y esto lo tienes que haber aprendido, porque si no, aunque seas a lo mejor en algunas cosas muy bueno y como pensamiento crítico, cuando llegan otras que son muy pasionales para ti, no tienes esa capacidad de tomar esa decisión fríamente, ¿no? Y entonces creo que lo que entorpece algunas buenas decisiones cuando no tienes tiempo es más la emoción que el que no hayas hecho ese ejercicio previo antes, ¿no? Pero bueno, yo creo que es muy buena reflexión. Así sin leerlo. Luego ya después de leer te preguntaré a ver si es el paradigma actual y estamos esperando, como dice Popper, a alguien para que lo false, ¿no? Esa es cómo evoluciona la ciencia. Es una de las cosas favoritas. Cuando te lo leas podrás hacer preguntas mejores. Gracias. Gracias. Es una broma. Sí, por supuesto, me lo tomo. Rice, has hablado mucho y siempre del pensamiento crítico, pero ¿cuál es tu parte gurú? O si la sociedad o las empresas requieren muchos gurús en su estructura. El hecho de hablar de gurú es un poco en el sentido de que tú tienes esa capacidad de aprender para luego tener esa capacidad de enseñar a otros, ¿no? Un poco en ese sentido, ¿no? Que si tú sigues este sistema, serás también capaz de, pues probablemente ayudar a otros, ¿no? Que es una de las cosas fundamentales. Y yo creo que sí que todas las empresas necesitan esto, ¿no? Y además los nuevos métodos de gestión pues van orientados, ¿no? A pues ese tipo de cosas, ¿no? Al mentoraje, a ayudar a la gente, ¿sabes? A hacerlos crecer hacia su máximo potencial, ¿no? Al empoderamiento, ¿no? Entonces yo creo que sí, las cosas van por ahí. Si no hay más preguntas, pues iremos bajando la persiana, pero no sin antes agradeceros muy mucho que nos hayáis acompañado, darle las gracias también a la librería Le por habernos invitado a celebrar esta presentación en estas sus nuevas instalaciones, que son excelentes.
dar la enhorabuena una vez más a Laura y las Lauras de ELIT por este nuevo acierto y dar las gracias, como no, a RAIS y la enhorabuena por haber escrito este libro y por habernos convocado hoy a esta presentación. Nada más, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.